Bueno, entonces en la clase de hoy, siguiendo con la unidad 2, vamos a ver el quinto de los problemas que habíamos previsto al comienzo, que es el de propiedades demográficas de las poblaciones humanas. Bueno, de esto ya vinimos hablando en clases anteriores, respecto a que las poblaciones tienen ciertas propiedades que son diferentes de las propiedades que tienen los individuos que las componen, es decir, que es un nivel en el cual emergen ciertas características que no son inferibles directamente a partir de la observación de los componentes de esa población, es decir, los individuos. Entonces, esas propiedades son las que van a diferenciar a una población de otra, tanto en un momento en el tiempo como en la evolución a través del tiempo, y es el estudio de esas propiedades lo que abordan los ecólogos dentro del campo de la ecología de poblaciones, que es el marco en el cual estamos analizando estos problemas en estas últimas clases. Algunas de esas propiedades, como ya les mencioné, ya las habíamos venido viendo en clases anteriores, como patrones de distribución, lo que habíamos llamado estructura espacial de las poblaciones. Otro aspecto es el tamaño de las poblaciones y la cantidad de individuos que la componen. Algo que introdujimos en la clase anterior es el problema de la densidad, que ya sabemos que la densidad aumenta cuando aumenta el tamaño de la población, pero no aumenta consecuentemente el área total de territorio que es ocupado por esa población. Entonces, mayor cantidad de individuos se van acumulando en un espacio limitado y eso lo que hace subir es la densidad, y ya vimos que tiene consecuencias importantes los aumentos de la densidad, sobre todo en cuanto a la presión sobre los recursos, lo cual lleva a toda una serie de problemas hacia el interior de la población, como aumento de la conflictividad y escasez de recursos, sobre todo alimenticios, a lo largo del tiempo, y la necesidad de liberar la tensión que provocan esos cambios de densidad, esos aumentos, mejor dicho, de la densidad, y entre los mecanismos están o bien la migración, pero ya vimos que cuando no hay espacios tan fácilmente disponibles para migrar, la gente tiene necesariamente que acomodarse a esa situación de creciente presión sobre los recursos, que es incrementar la producción a partir de lo que vimos a partir del modelo de Esther-Boserup, mejoras en la tecnología que hagan explotar los recursos disponibles, extrayéndole mayor rendimiento o incorporando nuevos recursos disponibles dentro del espacio en el que se está. Lo que vamos a ver en la clase, a partir de la clase de hoy, en las dos clases siguientes, son estas otras cuestiones, lo que son parámetros demográficos, bueno, que están implicados en lo que veníamos hablando de tamaño de la población, las tasas de crecimiento de la población y la estructura en términos de la distribución de sexos y edades dentro de la población. Si vamos a hablar de parámetros demográficos, eso ya nos pone dentro de un campo particular, que es el de la demografía, que es la disciplina que tiene como objetivo estudiar a las poblaciones humanas. Obviamente acá estamos hablando de demografía vinculada a poblaciones humanas, pero también se puede estudiar muchos de estos procesos en otro tipo de especies. Y básicamente lo que aborda la demografía como campo disciplinar es el estudio de los cambios en la dimensión de las poblaciones, es decir, en el tamaño, en la estructura, como ya mencioné recién, la distribución de sexos y edades hacia el interior de la población, la evolución de esa población a través del tiempo, y toda una serie de características más allá de estas que la vamos a ir viendo en las clases que vienen. Y algo fundamental es que la demografía estudia todas estas condiciones desde un punto de vista básicamente cuantitativo. Entonces, la demografía estudia desde un punto de vista estadístico estos aspectos que tienen que ver con la composición y cambio a través del tiempo en las propiedades de las poblaciones. ¿Cuáles son los datos básicos
que tiene un demógrafo para estudiar o acercarse a estos problemas desde el punto de vista de las poblaciones. En el mundo contemporáneo, básicamente esos recursos son distintos tipos de censos, que hay censos a nivel país o censos regionales, o incluso los puede haber provinciales, es decir, de distritos por debajo del nivel de país o de región. Y básicamente el intento de censar a la población es el de conocer el número y generar políticas públicas, que tiene que ver con lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos, con la distribución de los recursos, en función del acceso a la población diferencial a distintas condiciones que tengan que ver con el desarrollo social y económico. Ahora, los censos, que básicamente son las principales herramientas que cuentan los estados-nación contemporáneos para planificar sus políticas a mediano y largo plazo. Acá vemos, por ejemplo, el Censo Nacional Argentino del año 2010, que fue el último censo nacional, este año hubiera tocado. Ustedes saben que en general los distintos estados nacionales planifican censos con una cierta periodicidad que en general es de cada 10 años, por lo menos los censos nacionales, en los cuales se recolecta toda una serie de información que tiene que ver con la cantidad de individuos que habitan cada unidad doméstica, los empleos, el nivel educativo, el nivel de acceso a distintas situaciones, como puede ser el sistema de salud, el acceso a conectividad. Hoy por hoy es importante la conectividad a través de teléfono, a través de internet, etcétera. Bueno, toda una serie de aspectos que a los estados les interesa conocer con el propósito ideal de generar políticas que permitan promover el desarrollo más equitativo de la población a través del tiempo. Ahora, los censos como idea son mucho más antiguos y hay distintas noticias a nivel del mundo antiguo respecto de intentos de los estados de conocer el estado de sus poblaciones. Más típicamente en la época de los comienzos de lo que se denomina el Imperio Romano, a partir del año 27 a.C., con el Principado de César Augusto, es cuando comienza a haber cierta regularidad en la planificación de los censos. Por ejemplo, Augusto, que ocupó la primera magistratura del Estado romano entre el año 27 a.C. y el año 14 después de Cristo, donde muere, realizó, por ejemplo, en ese periodo 3 censos. Uno en el año 28 a.C., otro en el año 8 a.C. y, por último, el del 14 después de Cristo. Bueno, ustedes ven ahí ya la capacidad organizativa que tenía un Estado como el romano para poder llevar a cabo en un territorio tan amplio como el que vemos acá en la imagen de abajo. La parte más oscura correspondería a los territorios que están dentro de los límites del imperio. Poder conocer el estado de su población, que ustedes fíjense cómo fue cambiando en ese periodo, de 4.063.000 en el año 28 a.C., pasaron a 4.233.000 en el 8 a.C. y 4.937.000 en el año 14, que fue coincidentemente con el último año del Principado de Augusto. Bueno, de estos censos hay, obviamente, no información completa, pero sí hay una noticia que está dada en un relato de alguna forma autobiográfico del propio Augusto, que es estas inscripciones que se denominan los logros del divino Augusto. Ustedes saben que a partir de esta época hay, digamos, el intento de atribuirles carácter divino a el jefe del Estado.
Otro caso de un censo antiguo, del cual tenemos mucha mejor información porque básicamente ha perdurado hasta el presente ese registro, es lo que en inglés se conoce como Doomsday Book, o el libro del juicio final, que es un nombre que se le dio unos 200 años después de que se hizo este censo, que fue en el año 1086 después de Cristo. Bueno, fue ordenado por el rey Guillermo de Inglaterra, también llamado Guillermo el Conquistador, que es quien realiza la conquista del Reino de Inglaterra en el año 1066, es decir, 20 años antes de planificar este censo, donde hay un reemplazo de la monarquía de origen anglosajón por esta dinastía de duques normandos, es decir, antiguos vikingos establecidos desde el comienzo del siglo X en esta región de Francia, lo que se conoce actualmente como Normandía. Bueno, en el año 1066 parte una flota normanda encabezada por el duque Guillermo de Normandía, que conquista a través de una batalla que la gana la monarquía en Inglaterra, y hay un reemplazo total de la nobleza anglosajona por nobles venidos del continente. Entonces, como hubo un reemplazo prácticamente total de los propietarios de la tierra, a Guillermo le interesaba saber claramente cómo estaba distribuida ahora esa tierra, cuánto se le debía de impuestos de la época del reinado anterior, de Eduardo el Confesor, que fue el último rey anglosajón, el penúltimo, mejor dicho, rey anglosajón de Inglaterra. Y entonces en el año 1085, Guillermo planifica este censo, del cual existe todavía el manuscrito original que se conserva, en el cual están registrados en forma muy meticulosa todas las pertenencias de cada granja de cada uno de los condados que integraban toda esta zona que estaba unificada bajo la misma corona en Inglaterra. Obviamente está excluido el país de Gales, que sería esta zona que vemos acá, y Escocia. Todo el resto pasó a formar parte del reino de Guillermo. Bueno, hoy por hoy toda esa información está digitalizada. Ustedes lo que ven acá es un mapa de esa zona de Inglaterra que les marcaba antes, donde cada punto rojo representa cada uno de los lugares donde se recolectó información. Es decir, se iba a cada uno de los poblados pertenecientes a tierras de distintos señores feudales y se recolectaba toda la información, es decir, desde la más mínima que se le ocurra, cuántas pieles había disponibles, pieles de animales, cuántas gallinas tenía cada granjero, cada cantidad de cerdos, etc. Es decir, un registro muy meticuloso porque obviamente lo que le interesaba a la corona era imponer impuestos a partir de esa información. Y fue tan meticuloso esto que, por analogía con el libro que supuestamente dentro de la creencia cristiana, cuando terminen los tiempos, bueno, Dios que va a hacer el juicio final y reconocer a los justos y pecadores, va a llevar un registro muy meticuloso de las virtudes y defectos de cada uno. Bueno, por analogía con esa idea está el nombre que se le atribuye a este libro, que es el libro del juicio final. Entonces, es interesante, bueno, ahí tienen el link para entrar a la página y ustedes pueden ver toda esta información cómo está digitalizada y tener acceso al registro manuscrito que está presente en ese libro. Bueno, entonces, en cuanto a las fuentes de información para los estudios demográficos, básicamente son los censos, pero no exclusivamente, porque también hay otras formas para fines mucho más particulares de realizar encuestas para obtener información de valor demográfico.
Los estudios demográficos se organizan básicamente en dos grandes grupos, lo que se denomina demografía estática y por otro lado la demografía dinámica. Los estudios de demografía estática estudian a las poblaciones humanas en un momento particular en el tiempo, es decir, que lo que obtienen es una instantánea de la población en un determinado momento del tiempo, pero eso no permite obtener información respecto de eventos previos que llevaron a esa situación de la población en ese momento, o predicciones o proyecciones acerca de cuál va a ser el estado futuro de esa población. Básicamente en los estudios de demografía estática, lo que se estudia básicamente son tres aspectos: la dimensión de la población, el territorio que ocupa y la estructura. Por dimensión se entiende la cantidad de personas que residen habitualmente en un territorio más o menos bien delimitado desde el punto de vista geográfico. Por otro lado, el territorio es el lugar de residencia habitual de las personas, y ese lugar puede ser descrito a diferentes escalas de análisis, como por ejemplo el nivel nacional, el regional, el provincial, municipal, etc. Y por último, la estructura se refiere a la clasificación de los individuos que componen esa población siguiendo determinadas variables que se llaman variables individuales o variables de persona. Esas variables son aquellas que caracterizan o permiten describir a cualquier individuo, como ser su edad, sexo, género, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua materna, etcétera, etcétera. Por otro lado, la demografía dinámica lo que intenta es analizar la evolución de la población y por lo tanto es necesario tener datos de esa población en distintos momentos en el tiempo. A partir de esos datos se obtiene información que es resumida en distintos tipos de índices, por ejemplo, los que se denominan tasas respecto de los nacimientos, tasas de natalidad, de los matrimonios, eso se denomina nupcialidad, de fecundidad, etcétera, etcétera. O mortalidad, que son los fenómenos demográficos más habituales. Como ven en este gráfico de acá abajo, que está describiendo la evolución en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, el Gran Buenos Aires y la ciudad, la evolución de un marcador que tiene que ver con, en este caso, el tamaño de la población. Bueno, en lo que se denomina demografía dinámica, hay un recurso que es el más básico que se puede utilizar para entender y hacer los cálculos de la evolución de la población de un momento en el tiempo hacia un momento futuro, que es lo que se denomina ecuación demográfica básica. Entonces, la ecuación demográfica básica lo que permite es calcular cuál es el tamaño de una población en un momento dado en el tiempo en relación a un momento pasado. El momento pasado lo referimos como P sub t, y al momento futuro en el tiempo como P sub t más 1. Entonces, la ecuación demográfica básica lo que está describiendo es esta transición entre el estado P sub t al estado P sub t más 1. ¿Cuál es la expresión algebraica de esa ecuación? Bueno, P sub t más 1 va a ser igual al estado de la población en ese momento anterior en el tiempo, es decir, P sub t, más dos componentes. El componente que se denomina de incremento natural, que es aquel que resulta de restar a los nacimientos las muertes ocurridas en ese periodo, más
otro componente que es el componente que se denomina de migración neta, que resulta de sustraer la cantidad de migraciones, es decir, de individuos que salieron, egresaron de la población respecto de los que ingresaron. Es decir, restar la cantidad de emigrantes a la cantidad de inmigrantes a esa población. Entonces, repasando la ecuación demográfica básica, entonces, lo que describe es la transición entre un estado de la población en un momento dado a un estado futuro. Ese estado futuro, que se denomina P sub t más 1, va a ser igual al estado inicial P sub t más estos dos componentes, el de incremento natural más el componente de migración neta. Entonces, de ahí se puede deducir cuáles son los componentes del cambio poblacional. ¿Cuáles son los factores responsables de que la población cambie de un momento a otro en el tiempo? Y esos componentes son los nacimientos, las muertes y las migraciones. Y no hay más magia que esa, es decir, no hay otro factor que pueda influir sobre el cambio en el tamaño de una población de un momento hacia el siguiente. No hay que entender que siempre el cambio es en el sentido de incremento del tamaño de la población, sino que ya dijimos en la clase anterior que pueden pasar varias cosas. Que cambie la población en el sentido de aumentar, que cambie en el sentido de decrecer el tamaño o de mantenerse estable en el tiempo. Entonces, estos procesos demográficos, los nacimientos, las muertes y las migraciones, pueden ser entendidas también como transiciones entre distintos estados. Los nacimientos serían la transición entre un estado que uno podría definir como el de aún no nacido, es decir, que un individuo todavía no es miembro de la población porque todavía no nació. A través del nacimiento pasa a otro tipo de estado que es el de estar vivo y en el interior de su población de origen. Ese cambio de estado es irreversible. Chicos, si se llega a cortar la comunicación, traten de ingresar siempre con la misma clave con la que ingresaron ahora. Salvo en el caso de que ya no funcione, recién utilicen la segunda clave. Bueno, entonces les decía que, por ejemplo, el hecho de estar vivo en una población es un estado que no puede revertir al estado de aún no nacido, ¿sí? Ahora, hay estados que sí son reversibles y que es el estar vivo en el interior de la población de origen a estar vivo en otra población, es decir, a través del fenómeno de la emigración. Ahora, una vez que uno ingresa a otra población, puede permanecer por siempre en esa población o puede eventualmente regresar a su población de origen o migrar hacia otra distinta, hacia una tercera población. Pero cualquiera de estos estados es reversible, ¿sí? Y la reversión se logra a través de este fenómeno que es la migración. Y por último está la transición entre el estado de estar vivo en cualquier población, sea en el origen o en otra población de destino, y el estado de estar muerto, que es también irreversible, ¿sí? Es decir, el evento muerte es aquel que nos lleva de un estado de estar vivo en una población cualquiera a formar parte del conjunto muerto de esa población. Este estado se denomina estado sumidero, porque obviamente todo lo que ingresa ahí no puede revertir. Entonces, acá está resumido todo lo que puede ocurrir en el interior de una población a través del tiempo. En función de los desequilibrios que haya en cualquiera de estos fenómenos que son parte de estos componentes de la ecuación demográfica básica, va a hacer que la población aumente, se mantenga estable
o disminuya. Si las muertes ocurren en el periodo que uno está analizando con exceso respecto de los nacimientos, es decir, que está muriendo más gente que la que nace, lo cual es raro, en general es al revés, esa población va a estar obviamente disminuyendo. Lo mismo si emigra más gente que la que inmigra, es decir, egresa más gente que la que ingresa a la población vía migración. Por lo tanto, ahí también va a haber un decrecimiento si las emigraciones superan a las inmigraciones. Y si hay un equilibrio entre estos dos componentes, lo que va a haber es una estabilidad de la población a través del tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces, pasamos ahora a un tema que es importante, que es uno de los principales indicadores demográficos, que son los que se denominan tasas. Las distintas tasas que se utilizan en demografía, sea tasa de mortalidad, sea tasa de natalidad, de migración, etc., todas tienen la misma forma lógica, es decir, que hay un esquema básico que es el que se repite de una tasa a la otra. Lo que va a variar obviamente es el contenido. Lo que ven acá enmarcado en rojo es la forma genérica de una tasa demográfica. Una tasa es igual a la cantidad de eventos de una clase específica, por ejemplo, mencionamos natalidad o mortalidad, es decir, la cantidad de eventos de muerte, si estamos hablando de mortalidad, que ocurren en un periodo de tiempo dado. Típicamente ese periodo de tiempo es de un año. Entonces, en el numerador de una tasa lo que vamos a tener es la cantidad de eventos de una clase específica que ocurrieron en un periodo de tiempo determinado. Sobre, y acá en el denominador hay que ver la cantidad de individuos que están en riesgo de experimentar la clase de evento a la cual se refiere el numerador en el mismo periodo de tiempo considerado. Por ejemplo, si utilizamos los casos de muerte, la tasa de mortalidad va a ser la cantidad de muertes ocurridas en un año sobre el total de la población que es susceptible de sufrir ese evento demográfico en ese periodo de tiempo. En una población, ¿quién está susceptible de experimentar el fenómeno muerte? Pregunta. ¿Alguien se anima a responder? ¿Cualquier persona en Es- general o se refiere a que sea enferma o que sea mayor? No, en principio en cualquier población todo el mundo se puede morir, ¿sí? Es decir, los humanos somos mortales y cualquiera se puede morir. Ahora, obviamente, las probabilidades de muerte no se distribuyen en forma equitativa entre todos los individuos de la población. En cada momento dado hay personas que están en un riesgo de mortalidad mayor que otras. Ahora, todas las personas se pueden morir. Las probabilidades de muerte sí van a ir variando por clase de edad, por enfermedades previas, por distintos tipos de situaciones. Pero en principio, en una tasa de lo que se denominan tasas crudas, hay que considerar el total de la población que está en riesgo de experimentar el fenómeno al cual se refiere el numerador. Si en el numerador decíamos cantidad de muertes ocurridas en un año, por lo tanto hay que ver cuál es la población que está sujeta a experimentar ese tipo de evento. Y en principio somos todos. Por lo tanto, en el denominador vamos, en una tasa que se denomina cruda, vamos a poner a todos los individuos que están vivos en la población en ese, o que estuvieron vivos en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, acá vemos el ejemplo concreto. En una tasa cruda de muerte, vamos a tener la cantidad total de muertes ocurridas en un año determinado, no en cualquier año, sino en un año específico, porque se calcula para cada año, es decir, la tasa de muerte del año 2018 no necesariamente es igual a la tasa de muerte en el año 2019 en
un determinado distrito, que puede ser o la nación entera, o una provincia, o un municipio. Yo acá estoy cualificando a este tipo de tasa dándole el nombre de cruda, porque no estoy haciendo distinción hacia el interior de la población en función de distintas características de los individuos. Estoy calculando cuál es la tasa de muerte para el total de la población. Eso puede ser informativo para determinados fines, pero no muy informativos para otros. Por ejemplo, imagínense una situación donde alguien quiere sacar una póliza de seguro, ¿sí? De un seguro de vida. No sé si alguna vez ustedes presenciaron lo que sería el sacar una póliza de vida, o les contaron sus padres, o alguno de ustedes lo hizo. La primera pregunta que va a hacer el agente de seguro va a ser, primero, ¿qué edad tiene? ¿Qué patologías previas tiene? Etcétera. Porque en función de eso, lo que va a calcular es la prima que va a pagar cada individuo por la póliza. Entonces, no va a ser lo mismo para el valor de la póliza para alguien que tenga 70 años de edad que para alguien que tenga 25. Porque obviamente el riesgo de mortalidad de alguien que tiene 70 es mayor que alguien que tiene 25, dadas otras condiciones manteniéndose iguales. Simplemente en función de la edad aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, al agente de seguro no le sirve una tasa de cruda de mortalidad, porque tiene que calcular en función, por ejemplo, de la ocupación que tiene un individuo. No es lo mismo ser empleado de oficina que ser un deportista olímpico o ser un empleado de una empresa que especializada en la limpieza de vidrios en edificios de más de 20 pisos. Obviamente ahí los riesgos de mortalidad en función de la ocupación habitual de cada uno son variables. Y por lo tanto, en función de ese riesgo, es el cálculo, que en función del oficio de cada uno es que se van a calcular los riesgos, y obviamente el valor de una póliza de seguro va a ser distinto si uno tiene una profesión que implica un alto riesgo o si tiene una edad avanzada, etc. ¿Sí? Entonces, para un agente de seguro, una tasa cruda es poco informativa. Lo que le van a interesar es lo que se denominan tasas específicas de mortalidad, en la cual uno, en el numerador de esta fórmula, va a poner la cantidad de eventos de muerte ocurrido en un periodo de tiempo sobre una partición particular de la población, es decir, cuántos eventos de muerte ocurrieron en un año en empleados de oficina, que ustedes sí saben que eso tiene un riesgo, si bien es un tipo de empleo en el cual no nos estamos arriesgando demasiado físicamente, pero sí hay una cuestión que es que si hay una ocupación sedentaria, y eso implica muchas horas al día, hay un riesgo, no tanto inmediato, pero sí en el mediano y largo plazo, de desarrollar determinados tipos de condiciones, como ser fundamentalmente cardíacas, etc. Es decir, eso va a tener un valor que, entonces, en el caso de una tasa específica para esa división de la población, lo que vamos a poner acá no es el total de miembros de la población, sino el total de miembros de una población que tiene un determinado empleo, el de los limpiadores de vidrio en edificios altos, etc. Eso es lo que se denominan tasas específicas de mortalidad, en este caso. Entonces, una distinción que es fundamental es entre lo que es una tasa cruda, en la cual uno en el denominador no hace demasiadas especificaciones y entran todos los que están en riesgo dentro de esa población a sufrir los eventos de los que se trate esa tasa en particular, que es lo que describe el numerador de la fórmula. Y por otro lado están las tasas específicas, donde en el denominador no vamos a poner el total de la población, sino
el total de la población de una clase específica de individuos dentro de esa población total. Una cuestión que hay que tener en cuenta también para la mayor parte de las tasas es que se multiplica por 1000. ¿Y esto por qué? Es para evitar la excesiva cantidad de decimales, porque piensen que la cantidad de defunciones que hay en una población en un periodo de tiempo dado es muy pequeña respecto del total de la población. Entonces, si uno no multiplica por 1000, va a estar manejando una cantidad excesiva de decimales que dificultan los cálculos porque pueden inducir a errores, sobre todo errores de transcripción y de operación. Entonces, en general las tasas se multiplican por 1000, es decir, en este caso la tasa bruta de mortalidad es cantidad de defunciones ocurridas en un año sobre el total de la población multiplicada por 1000. Porque si bien todo el tiempo se está muriendo gente, basta abrir la última página o la penúltima página de cualquier diario para ver que, bueno, típicamente es lugar dentro de la organización de un diario donde se publican las muertes ocurridas en el día anterior y también, bueno, conmemoraciones de muertes ocurridas en un momento anterior en el tiempo. En poblaciones grandes como las nuestras, obviamente todos los días se muere alguien. Ahora, piensen cuánta cantidad se muere de gente en un día respecto del total de la población que está en riesgo de morirse. Y es una cantidad ínfima. Si hacen memoria respecto de la página de necrológicas de un diario, habrán visto que típicamente en un día habrá entre 10 y 15 esquelas. Piensen que muchas de esas esquelas se repiten, es decir, la misma persona que distintos tipos de deudos, y sobre todo también en función de la importancia social de esa persona, va a tener mayor cantidad de gente que va a publicar un aviso. Es decir, si uno descuenta la cantidad de veces que se repite el mismo individuo, la cantidad de muertes en una ciudad como La Plata, por ejemplo, es alrededor de entre 10 y 15 personas, por lo menos las que terminan siendo publicadas ahí. La Plata y la Gran La Plata, más o menos, no tengo el número exacto, pero es cercano al 1.000.000 de personas. Por lo tanto, piensen que si eso hacen la proyección en un año, la cantidad de individuos que fallecen en relación al total de la población es un número muy chico. De ahí la importancia de multiplicar ese valor por 1000. Ahora, cuando estamos hablando de tasas brutas de mortalidad, para cualificar esas tasas, para ver si es alta o baja, se utilizan ciertos valores. Por ejemplo, si una tasa de mortalidad excede el 30%, se dice que es una tasa alta de mortalidad. Una tasa moderada va a ser una que oscila entre el 15 y el 30%. Y una baja tasa, una de el 15% o menor. Es decir, que para cada tipo de tasa hay intervalos que se manejan para cualificar esos valores de la tasa, para saber si es alta o baja, sobre todo en términos comparativos. Acá, si estamos hablando de mortalidad infantil, ¿esto qué va a ser? ¿Una tasa cruda o una específica? Obviamente va a ser una tasa específica porque acá nos vamos a estar fijando en un sector particular de la población que es, bueno, hay distintas formas de definir esto, puede ser del primer año de vida o puede ser la cantidad de chicos que mueren por debajo de la edad de 5 años, como es la que está representada en este mapa que vemos acá. Ustedes fíjense que acá tenemos la escala de colores que representan intervalos de valores de la tasa de mortalidad infantil,
que es, en este caso, muertes antes de los 5 años de vida, cada 1000 nacidos vivos en un año particular. El año que está representado acá es 2018. Bueno, ustedes ven que claramente las tasas de mortalidad, tanto de adultos como en este caso la mortalidad infantil, que es un indicador muy sensible del estado de una población, ustedes ven que está claramente diferencialmente distribuida a nivel global. Hay regiones del mundo donde las tasas de mortalidad infantil son muy altas y hay otros lugares donde son muy bajas y hay otros lugares donde tienden a ser moderadas. Ustedes ven que comparativamente, si hablamos de continente, un continente particularmente complicado en este tipo de indicadores y es algo que lamentablemente no nos sorprende porque ya tenemos conocimiento de esto por varios otros indicadores, que es la región de África, sobre todo el África ecuatorial. Lo mismo con esta porción del sur de Asia, y algunos enclaves particulares en Latinoamérica. Entonces, la tasa de mortalidad infantil es un ejemplo de tasa específica de mortalidad. No tengo acá el mapa para mostrarle, pero lo mismo podríamos hacer con la mortalidad total o mortalidad de adultos o para determinados tipos de clases particulares dentro de una población. Bueno, ustedes ya se dan cuenta cuál es el valor de las tasas. Básicamente, el valor de las tasas en términos comparativos, porque puesta en un mapa permite rápidamente hacerse una idea de cuál es la situación para un determinado fenómeno demográfico, la situación a nivel global, y permite identificar cuáles son aquellas áreas más problemáticas para una determinada variable demográfica. Lamentablemente, para muchas de las que vamos a mencionar acá, el cuadro es bastante repetitivo. Bueno, lo que tenemos acá es la tasa bruta de natalidad, que lo que mide en forma cuantitativa es la fecundidad de una población, que tiene que ver con la cantidad, la relación que existe entre la cantidad de nacimientos que ocurren en un periodo de tiempo y la cantidad total de individuos que componían la población en ese mismo periodo. Al igual que una tasa de mortalidad, si estamos hablando de una tasa bruta de natalidad, en el denominador, al ser bruta, estamos considerando el total de la población. Y en el numerador, la cantidad de individuos que nacieron en ese periodo de tiempo dado, y al igual que en la tasa de mortalidad, multiplicado por 1000. Entonces, fíjense en los distintos ejemplos que la forma de la tasa es siempre la misma. Ahora, ¿qué es lo que diferencia una tasa de una simple razón? Porque podríamos simplemente relacionar la cantidad de nacimientos respecto del total de la población, o en este caso la cantidad de muertes respecto del total de la población que estaba viva en un año particular. Bueno, lo que diferencia a una tasa de una simple razón es el componente temporal. Si ustedes no ven el tiempo en ninguna expresión, no es una tasa, sino que es una mera razón. Es una relación entre cantidad de eventos de una determinada clase sobre el total de la población susceptible de sufrir ese evento. Ahora, si yo no le pongo tiempo, si yo no digo que eso se refiere a un año particular, no es una tasa, es una razón. Entonces, un error frecuente es confundir una mera razón con una tasa. Bueno, lo mismo tenemos si estamos hablando del fenómeno de inmigración y emigración.
La tasa de inmigración es la cantidad de inmigrantes que llegan a un determinado lugar de destino por cada 1000 habitantes en ese lugar de destino en un año determinado. Y la tasa de migración va a ser lo mismo, nada más que reemplazo en el numerador la cantidad de migrantes por la cantidad de emigrantes. Y acá no considero el total de la población en el lugar de destino, sino en el lugar de origen. Hago el cálculo, ustedes ven que también siempre se refiere a un año en particular, es una tasa, y multiplicado por 1000. No tiene mayor complicación lo que es el cálculo de estas tasas, porque todas responden, vuelvo a decir, a una misma forma lógica. Estas son variaciones que no tiene demasiado sentido que nos detengamos. Después igual les queda el video para leer con más atención lo que dice cada diapositiva. Bueno, acá lo que tenemos es la tasa de fertilidad. Anteriormente habíamos visto la tasa de natalidad. Y las tasas de fertilidad se utilizan para estudiar la cantidad o la proporción de nacidos vivos, es decir, de individuos que nacen con vida. Ustedes saben que en cada generación hay individuos que obviamente llegan a término y nacen vivos, y hay fetos que nunca llegan a término, y por lo tanto no se computan a los fines de calcular las tasas de fertilidad. Ahora acá no se calcula sobre el total de la población, sino sobre el total de la población de mujeres que estaban vivas en un año determinado, es decir, un periodo de tiempo dado. Por ejemplo, la tasa de fertilidad, vamos a tener la cantidad de nacimientos con vida, de vuelta cada 1000 mujeres, en edades comprendidas entre los 15 y 45 años, que para el total de la población mundial, el periodo de fertilidad de la mujer. Obviamente sabemos que hay mujeres que tienen la capacidad de ser madres a edades más tempranas y de hecho también con edades posteriores a los 45 años, pero a nivel de la población mundial, estos son los valores que se consideran en forma estándar los límites para el periodo de fertilidad de la mujer, que entonces son un periodo alrededor en promedio de 30 años, que va entre los 15 y los 45 años. Entonces, a los fines del cálculo de la tasa de fertilidad, en el denominador vamos a poner la cantidad de mujeres comprendidas dentro de esas edades multiplicada por 1000, y en el numerador lo que vamos a tener es la cantidad de chicos que nacen con vida. Otra variante de esta tasa es lo que se denomina tasa total de fertilidad, que es la cantidad promedio o media de hijos nacidos cada 1000 mujeres que en una determinada sociedad o grupo han completado su ciclo reproductivo. Es decir, que acá en el denominador no vamos a poner la cantidad total de mujeres comprendida entre 15 y 45 años, sino aquellas que están en edad posreproductiva. Es decir, utilizando este mismo valor límite, diríamos aquellas mujeres que están por arriba de los 45 años en promedio. Obviamente esto hay que verlo en función de cada sociedad particular, porque puede haber variaciones en ese valor. Por ejemplo, lo que tenemos acá representadas es tasas de fertilidad para distintas regiones a nivel global. Es decir, acá tenemos en el eje horizontal la cantidad de nacimientos por mujer, y acá tenemos las regiones. Esto pregunto, ¿ven un patrón que puedan relacionarlo con el que veíamos de la mortalidad infantil? Pregunto si alguien lo puede responder.
Perdón, no se escuchó bien. Repito, ¿alguien puede decir algo respecto de esto? Quizá decir que en los países donde nacen más bebés también mueren más bebés. Exactamente. Es decir, de alguna forma la fertilidad compensa la alta mortalidad. ¿Sí? Ustedes ven que donde teníamos la mayor cantidad de mortalidad infantil para esta categoría etaria que estamos considerando acá, que es por debajo de los 5 años, es básicamente en el África subsahariana. Fíjense la cantidad de hijos nacidos vivos por mujer que estamos considerando en el África subsahariana es bastante mayor que la que tenemos en otras regiones del mundo. Fíjense en el otro extremo, la Unión Europea, básicamente la mayor cantidad de países de la región de Europa, es donde tenemos las tasas de fertilidad más bajas para el periodo que estamos considerando acá, que es fines de los años 1990. ¿Cuál es la situación respecto a la mortalidad infantil en la Unión Europea? Básicamente menor o igual al 10%. Por lo tanto, es una zona de muy baja mortalidad y eso se ve reflejado también en su contraparte, que es una baja tasa de fertilidad. Fíjense, Latinoamérica está ocupando una posición más o menos intermedia entre estos dos extremos. Fíjense la situación en Latinoamérica. Tenemos algunos países más complicados en términos de mortalidad infantil, otros en forma más moderada y otros en una situación un poco mejor, sobre todo acá en el Cono Sur. O sea que en promedio más o menos nos muestran una situación no tan complicada en términos de mortalidad como la que tenemos en África, pero tampoco una situación tan pareja de baja mortalidad como la que tenemos en Europa. Y fíjense que en términos de la fertilidad tenemos una situación también intermedia. Bueno, entonces esta relación entre los dos eventos, por un lado, o clase de eventos, por un lado la mortalidad y por otro la fertilidad, vamos a ver que no son variables completamente independientes, sino que están relacionadas. De hecho, cuando hay altas tasas de mortalidad, tiende a haber también altas tasas de fertilidad. Es una forma de compensar una cosa con la otra. Porque ustedes piensen que, sobre todo, no tanto en los países industrializados, piensen la situación a nivel global hace un siglo. Básicamente donde muchas regiones del mundo todavía el capitalismo no había llegado de la misma forma en que lo hace en el presente. Por lo tanto, había cierta supervivencia en muchos lugares de las formas de economía más tradicionales, donde en muchas zonas de lo que después pasó a considerarse como el tercer mundo, en la época de la Guerra Fría, que básicamente estaba designando a un conjunto heterogéneo de países, pero con acceso bastante deficiente a condiciones de salud, de nutrición, etc. En esos países o en esas regiones del mundo, con una economía básicamente siguiendo las pautas tradicionales, la unidad de producción prácticamente en todas esas sociedades es la unidad doméstica. Por lo tanto, si tenemos familias en las cuales se mueren en una proporción alta los chicos, una forma de seguir manteniendo el funcionamiento de esas unidades de producción doméstica es teniendo más chicos. Es decir, se mueren una cierta cantidad, pero hay un cierto reaseguro de que las cosas, la sociedad va a seguir funcionando porque se tiende a hacer que nazcan más chicos. Entonces, no son variables independientes, sino que están en relación con la otra, una con la otra.
Por ejemplo, acá tenemos un mapa de la distribución de la tasa de fertilidad por países. Acá en la escala de colores ven que, por ejemplo, este color azul es entre 0 y 1 hijo, el celeste es entre 1 y 2 hijos, lo que llamamos en Occidente una familia tipo, es decir, con una cantidad de hijos relativamente chica, y los otros colores están designando a mayor cantidad de hijos nacidos vivos por mujer. Y ustedes ven que este mapa se parece bastante en muchos aspectos al de las tasas de mortalidad. Obviamente no replican exactamente, porque bueno, también son de periodos ligeramente diferentes en el tiempo, pero no necesariamente va a haber una imagen especular de uno y la otra, pero ustedes ven que básicamente el patrón de distribución es bastante parecido. Es decir, aquellas zonas con mayor impacto de la mortalidad infantil son las que van a tender a tener también mayores tasas de fertilidad, y que son zonas también donde las economías más de tipo tradicional en ciertos ámbitos todavía siguen funcionando, es decir, por fuera de la economía de mercado típica del capitalismo actual. Lo mismo ocurre acá en el sudeste asiático y en ciertas zonas de Latinoamérica. Otro indicador importante a los fines comparativos es lo que se denomina esperanza de vida, que es la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto momento en el tiempo. Generalmente se analiza la esperanza de vida en función de los sexos. Básicamente no va a ser lo mismo en la mayor parte de las sociedades la esperanza de vida de la población masculina respecto de la población femenina. Porque obviamente hay ciertas condiciones, y esto cuando lo veamos en la próxima clase, a la estructura de las poblaciones, el análisis de las pirámides poblacionales, van a ver que en general en los países más industrializados, sobre todo en Occidente, donde la gente vive más tiempo, es donde se manifiestan o se ponen de manifiesto más claramente las diferencias entre hombres y mujeres en la esperanza de vida. En general, las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, en promedio. Entonces, la esperanza de vida se analiza en forma típicamente separada en función de los sexos. Debido a que hay una serie de factores ahí que están introduciendo variación según esas categorías. Y un indicador que es sobre todo el que más se utiliza, que esta esperanza de vida cruda, digamos, es lo que se denomina esperanza de vida al nacer, que es la cantidad promedio de años que se espera que vivan un grupo de personas nacidas en el mismo año, que es lo que se denomina en términos demográficos una cohorte. Es decir, una cohorte es un conjunto de individuos que nacieron en el mismo año o en un cierto periodo de tiempo. Entonces, la esperanza de vida al nacer es la cantidad promedio de años que vivirían un grupo de personas, es decir, los miembros de una cohorte, si los movimientos de la tasa de mortalidad en la región que estamos evaluando se mantienen constantes. Y la esperanza de vida al nacer, como les decía recién, es uno de los indicadores más sensibles respecto de la calidad de vida en distintos países y en distintas regiones del mundo. Es decir, que sobre todo en organismos multilaterales que obviamente destinan fondos a nivel global para el desarrollo, indicadores como estos son los que básicamente priman en ciertas evaluaciones, porque son los más sensibles para detectar diferencias a nivel de naciones o de regiones, incluso dentro de una región, dentro de una nación o de un continente respecto de la calidad de vida. Entonces, para analizar el desarrollo humano y generar políticas en función de eso, este tipo de indicadores son fundamentales.
Bueno, acá tenemos un mapa de la esperanza de vida al nacer del año 2013, o sea que estos son datos del año 2012. Bueno, acá vemos un patrón un poco diferente, es decir, más variación por países que la que observamos con los otros indicadores, pero básicamente hay algo que no cambia. La situación de África es siempre bastante complicada según los distintos indicadores que estemos considerando. Es decir, que obviamente esto también está relacionado con lo otro. Si hay mucha mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer está reducida. Pero esto es, digamos, si uno no lo analiza bien, es un escándalo, porque lo que muestra son las enormes diferencias que hay a nivel global en la calidad de vida de los habitantes de distintas regiones del mundo y de distintos países. Entonces fíjense que este color bordó bien oscuro, casi negro, lo que está implicando es una esperanza de vida al nacer menor a 40 años. Y el color este azul, que lo ven en algunos países como Canadá, Japón, algunos países de la Unión Europea, está implicando una esperanza de vida al nacer de más de 80 años. Es decir, que hay más de 40 años de diferencia en cuanto a esperanza de vida en un país pobre de África, como puede ser Zambia, por ejemplo, o Angola, que los vemos acá representados estos colores oscuros, y países como Canadá, algunos países de la Unión Europea, Australia o Japón. Es decir, si esto no es un escándalo, ¿dónde está? Es decir, lo que está poniendo muy claramente de manifiesto esto son las enormes desigualdades que hay en el mundo contemporáneo en cuanto al acceso a las condiciones que hacen a una vida digna de la gente. Y que eso tiene implicancias directas en términos de las probabilidades de muerte.